Me estoy mudando de podcast ahora a YouTube Podcast. Mis muy queridos amigos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Video podcast, oigan, realmente ¿cómo inician los video podcasts? Bueno, pues yo no sé si tú tengas otro antecedente distinto al que yo te voy a platicar, perdón por el gallo. Es que acaba de pasar un simulacro aquí de sismos en Ciudad de México, pues ya saben cómo es esta onda, siempre queda un poquito así como temblorosona, aunque sea un simulacro, pero qué bueno que los hacen y qué bueno que existen. Mis muy queridos amigos, bueno, pues esta cuestión de los videopodcasts, fíjense que yo recuerdo a un comunicador de hace muchísimos años que se llama José Gutiérrez Vivó. Él era uno de los comunicadores de la radio en la Ciudad de México más importantes de la década más o menos de los 80s, 90s por ahí. Y recuerdo que, bueno, pues obviamente en ese entonces era tu cabina de radio y era total y absolutamente imposible transmitir, ya sea para tele, ya sea para radio, en otro lugar que no fuera, pues como tal una televisora o una radiodifusora. Bueno, pues José Gutiérrez Vivó, me acuerdo que empezaba así como que el internet a ser más público, que podías tener acceso a internet en tu casa, desde luego con ese sonido tan espantoso, no sé si tú te acuerdas que era que tú te conectabas a internet, marcaba una línea telefónica y sonaba un pi, poin, 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 te conectabas, bueno, pues por aquel entonces me acuerdo que él decía monitor, porque así se llamaba su programa de radio, que era monitor, y decía monitor en tu monitor. Entonces había una cámara de video en las instalaciones de monitor, de grupo monitor. No, bueno, el programa se llamaba Monitor, era Radio Red. Entonces, bueno, pues yo creo que al menos para mí, no sé para ti, es como el antecedente del primer video podcast, porque bueno, pues en ese entonces era una radiodifusora y se transmitía. Digo, ahora ya es muy común ver que las personas que están transmitiendo en radio, pues también lo están haciendo por alguna red social. Y bueno, pues yo me voy a hacer para acá mi cafecito, porque justamente aquí de lo que se trata es de charlar, de tomar un rico cafecito entre amigos. Si tú gustas, pues échate hasta tu cafecito, escucha, ve, observa. Y lo voy a sacar aquí mejor de pantalla para que esté mucho mejor. Bueno, pues este es el antecedente de lo que era el monitor, o lo que pues ahora se le dice video podcast, ¿no? Yo me quiero presentar contigo antes que nada por si eres nuevo, si estás visitando este canal por primera vez o este podcast, estás escuchando este podcast por primera vez. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano. Pues la verdad es que me dedico a los medios de comunicación desde muy chavito, desde que yo tenía 17 años. La intención de este podcast, que como te digo, a ver, voy a platicarles bien y voy a ser bien honesto con ustedes. Yo este podcast lo empecé hace ya como 4 años más o menos y lo subí a las plataformas de podcast. Entonces, bueno, pues lo tenía en Spotify, lo tenía en Anchor, lo tenía en Google Podcast, en la de Apple, en todas las plataformas que hay de podcast, pues ahí yo lo subía, ¿no? En Spotify, que es la primera que les dije. Me encuentro con que YouTube, pues ahora en esa cuestión de, no sé, como de lucha que están haciendo distintas redes sociales por tratar de ganar mucha audiencia y por tratar de que los creadores de contenidos pues andemos ahí por unas por otras. Digo, creo que es muy común y creo que no conozco un solo creador de contenido que maneje una sola plataforma. No sé si tú lo conoces, coméntamelo por ahí, pero casi siempre eres youtuber, pero tienes Instagram, o eres TikToker, pero también tienes YouTube, o eres YouTube, o manejas tu cuenta de Instagram, pero también tienes Facebook o Twitter, depende, ¿no? O sea, depende. Yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto de forma profesional, también de forma personal, ¿no? Pero de forma profesional, pues de una u otra forma siempre tenemos como más de una red social que estamos alimentando. Entonces, bueno, pues obviamente también las plataformas, pues a los creadores de contenidos nos van brindando estas herramientas para poder estar más cercanos a ustedes, lo cual la verdad a mí me da mucho gusto. Entonces, bueno, el antecedente de este podcast es que yo hace 5 años, 4 años por ahí lo inicio y lo subo a estas plataformas con el nombre de Un Café Entre Amigos. La verdad no me quebré mucho la cabeza para poner este nombre por 3 cosas. Primera, me encanta el café. Segunda, me encanta ser amigos y me encanta que tú seas mi amigo. Y tercera, porque ya tenía un nombre similar en otro podcast que hacía con otro amigo que se llamaba Un Café Entre Amigos, no, es Platicando Entre Amigos, algo así se llamaba el podcast, que lo hacía con mi queridísimo amigo el doctor Mario Citalán. Lamentablemente, bueno, era muy buen podcast, pero por cuestiones ya de tiempo, digo, los dos vivimos en Ciudad de México. Si tú me ves en otro país, en otra ciudad, sabrás que la Ciudad de México es enorme y a veces, pues por los tiempos realmente ya no nos daba la vida para estar juntándonos a grabar el podcast. Entonces, bueno, pues lamentablemente tuvimos que separarnos del podcast. Digo, seguimos siendo muy buenos amigos y todo. Él tiene sus redes sociales, yo las mías.
Pero bueno, de ahí surgió la idea de continuar con este podcast, donde básicamente lo que yo hago en este podcast es narrarte, describirte todas las anécdotas que yo viví como periodista, como trabajador, como empleado de la industria de los medios de comunicación y cómo he vivido la transformación a los medios digitales, lo cual realmente a muchas personas les ha parecido muy interesante y por eso es que yo me decidí por hacer primero este podcast y ahora pues estrenándome en este video podcast, porque justamente es platicar un poquito más allá, que también, ¿no? O sea, es involucrar un poquito las dos partes. Una, que tú conozcas como un poquito a detalle, bueno, un poquito muy a detalle, lo que es la vida de una persona que trabaja en los medios de comunicación y que ha pasado por etapas de fama, por etapas de buenos sueldos, por etapas de pobreza, por etapas de grillas, por etapas de políticas internas, por etapa de buscar chamba en los medios de comunicación, por etapas de que se te abren muchas puertas o por etapas de cuando se te cierran muchas puertas. Entonces es como platicarte un poquito porque finalmente, digo, tú ahora pues lo ves en distintas plataformas, pero cuando tú veías en la pantalla o escuchabas en la radio a alguien, pues tú te imaginabas un concepto que la verdad es que en muchas o en la mayoría de las ocasiones era muy distinto. ¿Por qué? Pues porque obviamente los que trabajamos muchos años en la televisión, y yo creo que sigue pasando, tú tienes que salir a dar la cara, a estar frente a una o a unas cámaras y poner tu mejor sonrisa, no pasa nada, o estar informando, o estar entreteniendo, o estar echando chisme, o depende del tipo del programa en el que trabajes o la línea para la cual trabajes, tienes que estar mostrando a veces una cara, pero ¿qué pasa detrás de esa cara que tú ves y cuál es la vida real de las personas que de alguna forma nos dedicamos a trabajar en la industria de los medios de comunicación? Obviamente es mi historia, pero también comparto anécdotas y cosas que yo he conocido de otros compañeros. Obviamente, por respeto a ellos, en muchas ocasiones dentro de este podcast no les manejo nombres, en otras sí porque son muy buenos amigos míos e incluso les he preguntado en el podcast de audio, oye, voy a hablar de este tema, ¿te acuerdas cuando nos pasó tal cosa? ¿Puedo platicar? ¿Puedo decir que eres tú? ¿Puedo decir tu nombre? La mayoría me han dicho, sí, claro, adelante. Incluso en el podcast, pues he llegado a entrevistar a otras personas. Ahora, me estoy mudando realmente a esta plataforma también a YouTube porque es una plataforma a la cual yo le tengo mucho cariño. Es una plataforma en la cual yo he aprendido muchísimas cosas porque muchas veces esa soberbia que te da de haber trabajado en un medio de comunicación tradicional y llegar a uno digital y decir, señores, me la sé de todas, tengo más de 30 años trabajando en la tele, en la radio, ¿quién me va a venir a enseñar a mí cómo hacer un podcast, un capítulo para YouTube, tomar una foto para Instagram? Híjole, pues, ¿qué crees? Que estaba en un total y absoluto error, esa soberbia que muchos llegamos a tener cuando creemos o pensamos que por la experiencia, o sea, que la experiencia te la da los años, y no es así, amigos. La experiencia, claro, ayuda mucho, pero muchas veces hay quien te dice, bueno, ya tengo 30 años trabajando en esto, ¿tú crees que alguien me va a enseñar y a venir a decir a mí cómo se hacen las cosas? Pues, ¿qué crees que sí? Porque es tal la evolución, es tal el cambio, es tan rápido todo el día, que tú tienes que saber y tienes que subirte al barco, porque si no te vas a quedar empolvado. Y de verdad que les voy a contar unas historias de gente que se ha quedado tan empolvada, tan en el pasado, que la verdad es que ya ni existen prácticamente en los medios de comunicación. Nombres que a lo mejor si tú no eres tan chavo te van a sonar, y algunos que aunque no seas tan chavo vas a decir, ¿a poco todavía existe? ¿A poco todavía anda por ahí? Pues sí. O sea, gente que la verdad es que se ha dedicado única y exclusivamente a hacer la misma televisión o la misma radio de hace 20, 30 años y no ha habido esa evolución. Por eso digo, realmente la intención de este podcast, que te comparta otra cosa, lo voy a empezar desde cero, porque muchos lo que han hecho es que el podcast de audio de pronto lo pasan a video, lo montan aquí en YouTube como podcast y nada más se escucha el puro audio. La verdad yo creo que quiero ser bien honesto con ustedes y bueno, si tú quieres por ahí echarte un clavado y escuchar los podcasts viejos, pues adelante, te digo que están en todas las plataformas, lo encuentras como Un Café Entre Amigos. Pero creo que ¿por qué no iniciar y partir de cero en este nuevo, no quiero decir proyecto, etapa, porque es parte del canal de YouTube y es parte de los videos que me encanta hacerles a todos ustedes y parte de las story times que ya les he platicado en otras ocasiones. Pero bueno, pues ahora iniciar desde cero el capítulo 1 de este video podcast, para mí la verdad es que es muy emocionante. Y bueno, pues sin más preámbulos, yo, como te decía hace rato, soy Alfonso Vargas Torres, inicié mi carrera muy chavito, inicié mi carrera a los 17 años, he pasado por muchas de las televisoras
y de las radiodifusoras más importantes del país. Y también he trabajado en radiodifusoras y de empresas de comunicación tradicional muy pequeñitas, pero que me han dejado enormes aprendizajes, enormes satisfacciones y sobre todo que me han dejado el conocimiento de poder transmitirles, de poder platicar con ustedes un chorro de cosas. Entonces, mis queridos amigos, bienvenidos. Si tú ya me conocías porque me sigues desde hace algunos años en el canal de YouTube, pues aquí estamos otra vez, bueno, no otra vez digo, porque no deja de ser YouTube, ¿no? Pero aquí estamos ahora con estos video podcasts. Y si tú te estás comenzando a sumar en esta comunidad, pues de verdad que te doy la bienvenida. Espero que esto sea para ti divertido hasta cierto punto, informativo en otro. Fíjense que yo les hacía mucho la anotación en el podcast de audio, que era enfocado a 3 segmentos. Bueno, en general a todo mundo, por obvias razones que les voy a decir, pero a ver, estudiantes de la carrera de comunicación, estudiantes que quisieran comenzar su carrera en los medios de comunicación, o que, bueno, no que estudiantes que todavía no estudiaron la carrera, sino que era como para ver, escucha un poquito todas estas historias y decide si quieres realmente estudiar la carrera de comunicación y trabajar en un medio, y público en general, pues que le encanta saber lo que hay detrás de los medios de comunicación. Yo creo que este segmento ya no va porque al final del día esto es compartir con ustedes y transmitir todas esas historias, todas esas anécdotas de una persona que, como les decía, llegué a los medios de comunicación con muchas ilusiones, con grandes anhelos, con grandes sueños, y creo que hoy por hoy les puedo decir que todo esto se ha cumplido y además ha superado. ¿Por qué ha superado? Justamente por estos amigos. Yo la verdad cuando empecé mi carrera, cuando era un chavito que quería dedicarme a estos medios de comunicación, jamás en mi vida hubiera pasado por la mente que esto lo iba a poder estar haciendo totalmente solo, en un lugar cerrado, ya sea en mi casa, ya sea en una oficina como estas, en un pequeño estudio, o en la calle con un dispositivo tan pequeño como este, y que tú a través de un teléfono celular ibas a poder hacer un programa de radio o un podcast, y mucho menos una transmisión en vivo. Entonces digo, realmente toda esta evolución que me ha tocado vivir para mí ha sido muy emocionante, y por eso también me emociona mucho compartirlo contigo, compartirlo con la audiencia, compartir contigo si me estás mirando, si me estás escuchando. Y creo que otra cosa bonita del podcast, miren, yo, que es parte de lo que les voy a ir platicando en otros capítulos, yo nací en la radio, o sea, mi carrera realmente empezó en la radio. Entonces, en la radio, y se me va un poquito porque traigo ahí una molestia en la muela, pero bueno, yo comencé en este medio de comunicación, porque trabajo francés en la radio, ¿no? Bueno, en la radio, entonces para mí siempre fue muy bonito el hecho de saber que tú y un micrófono era algo tan íntimo en cierto momento, pero de que después cuando tú empezabas a imaginarte cómo estaba trascendiendo de este pequeño dispositivo hacia cientos, miles, decenas, no sé cuántas personas te estaban escuchando, híjole, realmente para mí siempre fue muy emocionante. Entonces, hacer un video podcast es padre porque yo sé que tú lo vas a poder estar escuchando o viendo, depende, y estar haciendo otras actividades, y eso es lo que a mí siempre me gustó mucho de la radio más que de la televisión. Son cosas distintas, digo, siempre se los he dicho y se los voy a estar platicando en otros podcasts, que a esa pregunta de qué te gusta más, si la radio o la televisión, es que a veces es tanto en una familia normal, es tanto como decir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Híjole, pues es que cada quien tiene una característica especial, ¿no? O sea, la radio tiene unas, la televisión tiene otras, la radio me brindó muchas experiencias, también la tele. Pero lo que me gustaba mucho de la radio, mis queridos amigos, es eso que les digo, que tú puedes estar haciendo otras actividades y puedes estar de alguna forma prestándole atención a la persona que está del otro lado, que está frente a un micrófono hablando y transmitiendo algo. Y esto de los podcasts es lo que me encanta porque combina ambas partes. O sea, es como tomar lo mejor de la radio, tomar lo mejor de la televisión, hacerla y amalgamarla en un solo concepto llamado video podcast. Así es que, pues mis muy queridos amigos, esto es lo primero que les quiero transmitir, es lo que les quería platicar, de qué va a tratar un poco, a qué va a llevar esto. Yo no sé, digo, en el podcast de audio sí llegué a hacer entrevistas, la verdad es que no, creo que no me funcionaron mucho del todo, pero vamos a ir viendo. Ustedes, porque aquí sí hay manera de que me dejen aquí comentarios y todo esto, ustedes sí me van a poder estar comentando qué rumbo tomamos, qué tipo de anécdotas, qué les parece lo que les estoy platicando, lo que les estoy transmitiendo, y desde luego que pues irnos por esa línea. Así es que pues
muy emocionado de verdad de iniciar este video podcast. Y desde luego pues también experimentando, porque aunque sí es distinto cuando haces un story time para YouTube, porque pues evidentemente tratas de ilustrar mucho y estás como pensando en un lenguaje muy televisivo. Y aquí es un poquito ambas, no les estoy poniendo ilustraciones de ningún tipo, digo, pues ocasionalmente posiblemente por ahí les llegaré a mostrar o a subir alguna fotografía cuando tenga algún tipo de material de estos en la mano. Pero pues la idea más bien es esa, estar como charlando, estar platicando, estar dialogando. Y le robo la frase a una persona que yo conocí hace muchos años que decía, en esta permanente comunicación circular. Así es que, pues en esta permanente comunicación circular, me da de verdad muchísimo gusto. Por favor, no olvides dejar un comentario. Si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte. Ya sabes, pícale a la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video, un nuevo capítulo de este video podcast. Desde luego voy a seguir haciéndoles vlogs, voy a seguir visitando lugares padres, hermosos de mi querida Ciudad de México, de mi país, cuando se pueda, de otras latitudes del mundo, que me encanta compartirles con ustedes. A veces la verdad es que por estar en otros proyectos sí se me va un poquito el tiempo, a veces no me da siempre tiempo de estar saliendo a grabarles cosas interesantes. Siempre traigo una cámara en la mano y siempre procuro documentarles algo, pero bueno, ya iremos viendo de qué forma nos vamos acomodando todos estos. Por lo pronto, primer capítulo de este video podcast. A ver, el podcast se llamaba Un Café Entre Amigos. ¿Por qué? Les dije, me encanta mucho el café, siempre tengo mi cafecito y me encanta mucho ser amigos y platicar con ustedes que son mis amigos. Yo no sé si dejárselo o no, por lo pronto ahorita en este primer capítulo vamos a dejarlo así. Un Café Entre Amigos, primer video podcast. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.